En esta parte de la explicación del citoplasma celular vamos a dedicar la lección de hoy a hablar sobre las membranas reticulares. Retículo endoplasmático, tanto el liso como el rugoso. Nos vamos a encontrar que es un orgánulo celular el más grande en cuanto al volumen que ocupa y en cuanto a su extensión dentro del citoplasma celular. Está formado por un sistema tridimensional de membranas modelo mosaico fluido que van a delimitar en su interior unas cavidades cerradas y conectadas las unas con las otras, formando una completa y yo añadiría compleja red continua de canalículos que comunican el núcleo extendiéndose por todo el citoplasma hasta el exterior, hasta comunicarse con la membrana plasmática. Aunque es muy variable de una célula a otra, podemos decir que aproximadamente el 10% del volumen celular es retículo endoplasmático y que el retículo endoplasmático constituye en la mitad, el 50% del total de las membranas que existen en una célula. Luego estamos hablando de un orgánulo celular muy grande, de mucha extensión y, como veremos, también de gran importancia desde el punto de vista biológico. Juega un papel fundamental este retículo endoplasmático en procesos de síntesis, por eso lo hemos incluido dentro de la organela de síntesis de transporte, y sus cavidades además son vías de circulación, son vías de comunicación intracelular de un orgánulo celular con otro órgano celular, del núcleo con la membrana plasmática o del núcleo con el aparato de Golgi. Y hemos dicho, y ya he dicho desde el principio, que existen dos tipos de retículo endoplasmático distintos, tanto en su constitución química, en la membrana modelo mosaico fluido que lo constituye, como en su función. Un tipo de retículo que denominamos retículo endoplasmático rugoso, se llaman rugoso porque va a tener gran cantidad de ribosomas en su exterior y por ende la función específicamente va a ser la síntesis de proteínas, y otro tipo de retículo que se llama retículo endoplasmático liso, que carece de estos ribosomas y que se va a encargar de la síntesis de los lípidos. En esta imagen, en este dibujo, tenemos representado aquí estos conductos que forman el retículo endoplasmático liso y este conducto que forman el retículo endoplasmático rugoso. ¿Rugoso por qué? Porque estamos viendo la cantidad de ribosoma que tienen en su exterior. Y como el retículo endoplasmático rugoso, como vamos a ver ahora a continuación, se confunde con la membrana nuclear externa. Aquí tendríamos lo que sería el núcleo con su nucleoplasma, sus membranas nucleares internas y externas, y esta membrana externa, como ya veremos, tiene una constitución muy similar al retículo endoplasmático rugoso. Imagen más bonita donde vamos a ver de manera muy ampliada lo que sería el núcleo con su cromatina en su interior y como este núcleo se encuentra totalmente rodeado de membranas reticulares de tipo retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque todos estos puntitos verdosos que están en su superficie, en la cara externa de ese retículo, son los ribosomas, en contraste con lo que sería el retículo endoplasmático liso, que tiene forma más tubular y que carece de esos ribosomas en su cara externa. Aquí tenemos dos fotografías a microscopio electrónico. Aquí vemos perfectamente el núcleo y todo esto serían membranas reticulares que están rodeando el núcleo y que los puntitos pequeñitos que se ven serían los ribosomas. Y aquí vemos lo mismo, membranas reticulares, y en este caso lo que estamos viendo, estos pequeños orgánulos que vemos entremetidos entre las membranas reticulares van a ser mitocondrias. ¿Por qué? Porque los ribosomas van a producir o van a sintetizar proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso anabólico que necesita gran cantidad de energía y por eso tiene que disponer de gran cantidad de mitocondrias a su alrededor que produzcan ese ATP que va a ser necesario para que se produzca esa síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo es estructuralmente? Bueno, pues estructuralmente está formado por unas cisternas, está formado por estas cisternas que estoy señalando en este momento, sáculos más o menos aplanados,
tubos aplanados de una membrana, que es esta membrana que tenéis puesta aquí, dibujada con dos líneas, porque es tipo mosaico fluido, que están constituidas el 30% por fosfolípidos y de manera muy importante también por colesterol, y el 70% son proteínas. Proteínas fundamentalmente de tipo enzimático, que van a ayudar a la síntesis de proteínas, y proteínas transportadoras de electrones. Las membranas reticulares modelo mosaico fluido no tienen glucolípidos, no tienen glucoproteínas, no tienen glucocali, no tienen cubierta dulce en su cara externa. Esta sería la visión del retículo endoplasmático rugoso, de la cisterna, sáculo y tubos aplanados que veis que se ven a microscopio electrónico, y se ve aquí muy bien cómo están representados todos los ribosomas. En el dibujo se ve mucho más claro. Aquí tenemos cada una de las cisternas de retículo endoplasmático rugoso, formando sáculos que son aplanados, y ver que se van interconectando las unas con las otras. Aquí tendríamos el núcleo, y en su cara externa pues nos vamos a encontrar con los ribosomas. Por eso decimos que el retículo endoplasmático rugoso tiene dos caras claramente diferenciadas. Una cara externa, una cara citoplasmática, una cara citosólica, donde se encuentran todos los ribosomas, y otra cara que es la cara luminal, que es la que se encuentra en el interior. Esa membrana reticular rugosa, hay una parte de ella muy similar a ella que forma frontera con el núcleo y que se llama envoltura nuclear externa. Mire usted, la envoltura nuclear externa ¿es una estructura del núcleo o es una estructura del retículo endoplasmático rugoso? Pues mirar, como todas las estructuras que nos vamos a encontrar a caballo de dos sitios, pues depende de dónde la expliquemos. Cuando yo os explique el núcleo y cuando hablemos de la carioteca, de la membrana nuclear, veremos y diremos que existen dos tipos de envolturas nucleares: la envoltura nuclear externa y la envoltura nuclear interna. Cuando hablamos y la vamos a considerar como carioteca. Cuando hablemos de membranas reticulares, vamos a hablar de una membrana reticular muy especial, que es la que hace frontera con el núcleo. Y en su cara más externa, pues nos vamos a encontrar con los ribosomas. Veis que aquí tenemos los ribosomas. Los ribosomas están adheridos a la cara citosólica, a la cara externa, se unen mediante la subunidad mayor, es decir, es la subunidad mayor la que va a estar unido a la bicapa lipídica, y le ayudan unas proteínas que se llaman riboforinas. La riboforina 1 y la riboforina 2 son las que hacen que se adhiera los ribosomas a la cara citosólica del retículo endoplásmico rugoso, dándole ese aspecto granular característico a ese orgánulo. Si vosotros seguís el ciclo de un ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso, vais a ver que inicialmente las dos unidades ribosómicas están separadas, se unen cuando llega un ARN mensajero dispuesto a ser traducido, y en ese momento, cuando empieza la traducción, y aquí vemos que se está sintetizando la cadena polipeptídica, la subunidad mayor unida por la riboforina se unen a la cara citosólica del retículo endoplasmático rugoso, y empieza la proteína a segregarse y a ponerse en el interior, en el lumen, en la luz del retículo endoplasmático rugoso, quedando al final, cuando se ha terminado de sintetizar, en el interior. Por eso decimos que existe otra cara, que es la cara luminal, la cara interior del retículo endoplasmático rugoso, que está en contacto con la luz, que contiene una disolución acuosa que es mezcla de todas las proteínas solas, holoproteínas, o unidas a glúcidos o a lípidos, glucoproteínas o lipoproteínas, que han sido sintetizadas por los ribosomas. La función del retículo endoplasmático rugoso pues es evidente, la síntesis de proteínas. Los ribosomas que se encuentran adosados a la cara citosólica del retículo endoplasmático rugoso van a sintetizar cadenas polipeptídicas que se introducen en el interior del retículo. Aquí tenemos muy claro el ribosoma, cómo llega el ácido ribonucleico mensajero, y cómo ese ARN mensajero es
traducido a una determinada proteína que mediante unos canales de translocación se van cogiendo y se van introduciendo a la luz del retículo endoplásmico. Algunas de estas proteínas pues, se quedan directamente como proteínas de membrana de la misma membrana reticular. Hemos dicho que el 70% son proteínas y otras van al interior, se introducen en sus cavidades para ser transportadas a donde correspondan según su función biológica. Esas son proteínas de secreción. Luego la función fundamental del endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Pero además, cuando la proteína se encuentra en la luz, va a sufrir otro proceso importante que es el inicio de la maduración de la activación de esa proteína, que se llama glucosilación. ¿En qué consiste la glucosilación? Pues la glucosilación, como estáis viendo en este esquema, consiste en la unión a las proteínas que ha sintetizado los ribosomas de un oligosacárido, siempre el mismo, para formar glucoproteínas. Este proceso de glucosilación veremos que se va a finalizar en el aparato de Golgi, donde se le da ya el marchamo, la característica, la activación definitiva a la proteína. Existen otro gran apartado que serían las otras funciones del retículo endoplasmático rugoso, que estas son funciones muy específicas de transporte, de almacenamiento, de distribución de sustancias, y en algunas células especiales pues están la función de formar los cuerpos de Nils, en el caso de las neuronas, que dijimos que eran formar los neurotransmisores, o los cuerpos de Berg, que vamos a ver que constituyen algunos acinos glandulares dentro del nivel hepático. En resumen, las funciones del retículo endoplásmico rugoso serían, por un lado, la síntesis de proteínas, en segundo lugar, la glucosilación, y después nos queda un grupo de funciones específicas. Aquí tenemos la envoltura nuclear externa, retículo endoplásmico rugoso, y vemos cómo este retículo endoplásmico rugoso se va a encargar de sintetizar proteínas, de glucosilarlas y, bueno, pues de otras funciones especiales. Retículo endoplasmático liso hemos dicho que es distinto tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista de su funcionamiento. Son también cisternas, sáculos, túbulos aplanados, pero estos son lisos. ¿Lisos por qué? Porque carecen de ribosomas en su cara externa. Aquí en el dibujo lo vemos muy claramente la diferencia que hay entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Y aún en la microscopía electrónica podemos ver perfectamente las mitocondrias, que las tendríamos aquí, y cómo esta imagen es distinta a las membranas reticulares que hemos visto con anterioridad, las de tipo rugoso. ¿Por qué? Porque carecen de ribosomas en el exterior. Este retículo endoplasmático liso también está formada por membranas de tipo unitario, modelo mosaico fluido, que contienen un 30% de lípidos, pero fundamentalmente en este caso son fosfolípidos más que colesterol, y un 70% de proteínas que son fundamentalmente enzimáticas. Y veremos que la función del retículo endoplasmático liso está íntimamente relacionada con la función del retículo endoplasmático rugoso. Inclusive estructuralmente están también íntimamente relacionados, se encuentran muy próximos, y es mucho más escaso que ese retículo endoplasmático rugoso que ya hemos visto. Función del liso. Pues la función fundamental es la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. El retículo endoplasmático liso lo volvemos a ver aquí representado. Este sería el rugoso con su ribosoma, este sería el liso sin ribosoma. Se va a encargar de sintetizar lípidos de las membranas plasmáticas, fundamentalmente los fosfolípidos y el colesterol. Los ácidos grasos llegan al citoplasma. Llegan de la dieta, algunos se sintetizan en el propio citoplasma, pero interviene el retículo endoplasmático liso para elongarlo y desaturarlo, para ponerle algún tipo de doble enlace, y de esa manera conseguir sintetizar los fosfolípidos que van a constituir fundamentalmente las membranas biológicas. Pero es que además tienen una función muy curiosa, y es que los lípidos son unos tóxicos muy importantes para el organismo porque no tenemos manera fácil de expulsarlos, no tenemos manera fácil de eliminarlos.
Las sustancias que se eliminan fundamentalmente tienen que ser hidrosolubles y lo vamos a coger y lo vamos a eliminar por vía renal. El retículo endoplasmático liso es capaz de sustancias tóxicas que existen en la célula de naturaleza lipídica, la van a detoxificar. ¿Cómo? Pues mediante una enzima que es la citocromoxidasa que transforma esa sustancia tóxica de insoluble en soluble y de esa manera posibilita su excreción renal. Luego veis que son dos funciones muy especiales y muy específicas: síntesis, almacenamiento y transporte de los lípidos y la detoxificación. Igualmente, bueno, pues va a servir en algunos casos como almacén y regulador de calcio, fundamentalmente en las células musculares y en las células nerviosas. Acordaros del mecanismo de la contracción muscular, que dijimos que el calcio jugaba un papel muy importante en la contracción de la actina sobre la miosina, y también, como el retículo endoplasmático rugoso, transporte, almacenamiento, distribución de proteínas y de lípidos recién fabricados con destino a el otro órgano de síntesis y de transporte, que es el aparato de Golgi. También colabora en la degradación del glucógeno. Para finalizar, resumimos las funciones del retículo endoplasmático liso: síntesis y almacenamiento de lípidos, fundamentalmente fosfolípidos y colesterol; la función de detoxificación; regulan los niveles de calcio citoplasmático, influyendo de esa manera en la función biológica de la célula; y es capaz de obtener glucosa a partir del glucógeno, que nos vamos a encontrar también muy específica de las células hepáticas. Ese proceso se llama glucogenólisis.